Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo precioso, por este tiempo tan especial. Gracias porque podemos experimentar una comunión tan preciosa contigo, Señor. Nos sentimos privilegiados. Yo te ruego que tomes el control de cada uno de mis hermanos, que tomes el control, Señor, pleno de nuestras vidas, que llenes la casa con tu presencia, con tu gloria, Señor, y seas ministrándonos conforme a lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús nos despojamos de cualquier influencia de perturbación, de prejuicio, de opresión, Señor, que se levante contra nosotros, contra el propósito de tu palabra, Señor. Declaramos que esta es una tierra fértil, que es un territorio consagrado a ti. Te bendecimos y te damos toda la gloria, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Mientras veía a un grupo de hermanos aquí danzando en el tiempo de la alabanza, podía sentir que son más allá de las dificultades o los problemas que muchos pueden llegar a tener. Esa manera de expresar nuestra gratitud y nuestra alabanza a Dios a través de la danza y de cómo danzaban, sentí que Dios ha comenzado algo en esas vidas. De la misma manera que Dios quiere comenzar algo en cada uno de nosotros, algo muy especial. Ayer estuvimos hablando acerca de los recuerdos. Tal vez nos hemos ido demasiado al más allá. Hemos hablado de algunos recuerdos del más allá. Y eso ha generado algunas preguntas que en algún momento, tal vez un sábado, un día de discipulado, vamos a seguir desarrollando. Pero quiero traer ese tema o bajar ese tema a lo que siento que muchas almas que hoy han llegado están necesitando. Y justamente en Éxodo capítulo 7, en el versículo 17, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. Mientras recordaba este versículo, pensaba en que donde habla de naciones, pueden ser fortalezas que tienen que ver con recuerdos. Recuerdos que nos tienen cautivos, que nos tienen cegados, que nos tienen estancados, detenidos o derrotados y no nos permiten avanzar. Entonces, es interesante que Dios nos habla a través de este pasaje y les está hablando porque ayer fue un día de liberación, hermanos. Ayer fue un día de victoria en el nombre de Jesús. Y muchas fortalezas que tienen que ver con los recuerdos han caído, pero hoy han llegado almas que tal vez están pasando por una situación como la de algunos de los hermanos que estuvieron ayer. Y dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones, estos recuerdos, esas experiencias, lo que me dijeron, lo que me hicieron, todo eso es tan fuerte, es tan poderoso, son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo las podré exterminar? De alguna manera en el versículo 18 el Señor nos muestra, nos deja ver que no debemos tener temor si es que realmente estamos dispuestos a acercarnos a Dios. No tengas temor, es más, mira cómo dice allí, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto.
Faraón no quería dejar salir al pueblo. Hoy decía nuestro hermano Abraham, en el tiempo de la alabanza, él leyó en Éxodo capítulo 5, cuando Abraham y Aarón se presentan delante de Faraón. Faraón no quería saber nada. Dios le dijo: vayan y díganle que deje salir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón no quería. Pero hermanos, Faraón delante de Dios, el diablo delante, Dios se ríe. Y Faraón no quería, pero Dios sí quería. ¿Sabes quién ganó? El que gana siempre, el Señor. Y Él está aquí con nosotros. Alabado es su nombre. Entonces, mirá qué importante es esto. Miren, vamos hoy a continuar con este tema de los recuerdos, porque siento que así como Dios ha estado ministrando ayer, ha estado bendiciendo, Dios hoy lo quiere seguir haciendo y de hecho lo va a hacer. Pero por eso es importante acordarnos del Dios en el cual nosotros hemos creído. Necesitamos por sobre todas las cosas recordar y si hay alguien que está por primera vez, saber por qué estamos aquí. Dios primeramente te quiere salvar. Y yo sé que aquí hay muchos que ya han sido salvos. Dios, una vez que nos salva, comienza un proceso de sanidad. Y dentro de esa sanidad entran también aquellos recuerdos de experiencias malas. Aquellos recuerdos de errores, hermanos, que cometimos, de cosas que uno quisiera ni siquiera... Ayer decíamos que nos gustaría tener una especie de bisturí invisible y poder cortar en los lugares donde están esos recuerdos que a tantos atormentan. Ahora, es real que humanamente es muy limitado lo que podemos hacer, pero gloria a Dios que estamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque si fuiste capaz de venir a refugiarte bajo el abrigo del Altísimo. Hoy el Señor me ministró mucho con el Salmo 91. Un salmo que yo creo que muchos seguramente habrán leído. Y dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Pero el Señor me inquietó con el versículo 3. Poneme el Salmo 91, versículo 3 también. Porque yo siento que el versículo 3 de alguna manera tiene que ver también cuando habla del lazo. Saben que hay recuerdos que en muchos hijos de Dios se han convertido en una especie de trampa mortal, una especie de red o lazo, como dice aquí. Esta versión dice: Él, hablando del Señor, ¿cuántos vinieron a habitar bajo el abrigo del Altísimo? Bueno. Si viniste en esa actitud, recibí esta palabra. Dice: Él te librará del lazo del cazador. Luego dice de la peste destructora, pero te librará del lazo del cazador. Lo podemos interpretar de dos maneras. Puede ser que haya un lazo que nos tendieron y de repente íbamos a caer o íbamos a ser atrapados y viene Dios y te libra. Pero también puede ser que hayamos sido atrapados por ese lazo. Lo tengo que investigar un poco más, pero sea de cualquiera de las dos maneras, lo que es seguro que si nosotros disponemos nuestro corazón para habitar a la sombra o al abrigo de nuestro Dios, Él nos va a librar del lazo del cazador. Ese lazo puede ser un recuerdo que te está atormentando. Puede ser algo que te han hecho, que es como que el cazador de las almas permanentemente está utilizando eso para tenerte en una posición de derrota, de fracaso. Pero no es casualidad que hoy estamos aquí. Y yo te aseguro que si viniste en esa condición que recién me dijiste que viniste, se llame como se llame ese lazo, se llame como se llame ese recuerdo, aquí hay uno que dijo:
que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo está aquí en medio de nosotros. Así que hoy es, una vez más, un tiempo de libertad. Amados, hay una realidad. Hay hijos de Dios que no pueden desarrollarse porque viven presas de recuerdos, de cosas que les han pasado, desencantos, porque también esto, mira, cuando esa experiencia que tuviste fue mala, y quiero aclarar algo que me decía, no sé si era Héctor, no, creo que vos, Néstor, allí arriba, yo le compartía mientras estábamos en el tiempo de la adoración, que no se trata de suprimir los recuerdos. No es, no me quiero, Dios sí lo puede hacer. Pero muchos tal vez han estado luchando con eso. No me quiero acordar más de tal cosa. No se trata de suprimir los recuerdos. Se trata de recordar aún. No ir a recordarlo y a deleitarte en eso. Pero que puedas recordar aquellas experiencias que no han sido buenas y que eso no te cause dolor. Quiero que se entienda este concepto. Porque si no dejamos que Dios ministre esas áreas, cuando recordamos, no sé, alguien que nos hizo algo malo, alguien que nos traicionó, alguien que nos prometió cosas y no cumplió, eso va a afectarnos de tal manera que va a hacer que cada vez que pensemos en esa persona hasta se nos revuelva el estómago. Hermano, yo les hablo, yo soy de carne y hueso, soy ser humano, pero redimido por la sangre de Cristo. Pero yo lo he vivido. Si no dejamos que Dios nos ministre, cada vez que te acuerdes de esa persona, te vas a sentir mal. Pero si estás atravesando una situación en la cual cometiste un error, cometiste un pecado, te arrepentiste, le pediste perdón a Dios, quiero que sepas que Dios te perdonó. Pero si siguen viniendo recuerdos que te ponen mal, que te atormentan, estás en el lugar indicado. Algo hay que hacer. Y algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer hoy. Dios ha dejado fuentes de descontaminación para que nosotros podamos ser totalmente libres y tener una vida plena y una vida victoriosa. Dentro, miren, hay muchas fuentes de descontaminación. Está el ayuno, la oración, el oír palabra de Dios como estamos oyendo, la confesión. La confesión es muy importante. Les comentaba ayer que este siervo de Dios, que primero era antes de llegar a ser un siervo de Dios, era un traficante de esclavos, un varón llamado Newton. Él fue el que escribió el famoso himno Amazing Grace o Sublime Gracia. Pero él durante años vivía atormentado por el recuerdo de 20,000 esclavos. Ese hombre vivía, su historia, su vida es un testimonio muy fuerte. Él no hallaba paz. Él se había despojado de todo, vivía descalzo, vivía dando pena, dando lástima, pero no podía ni siquiera descansar, no hallaba reposo. Hasta que un día tuvo un encuentro verdadero con el Señor y pudo entender que la gracia de Dios, aunque él no lo merecía, se había desatado sobre su vida. Y en el momento que él abre su corazón, cuenta su testimonio y confiesa todo ese daño, él experimenta una libertad gloriosa. Yo no sé de qué manera Dios en este tiempo lo va a hacer, porque te decía que las fuentes de descontaminación son muchas. La ministración, la alabanza, la adoración, todo eso son fuentes de descontaminación. Ahora, ayer veíamos que los recuerdos no tienen que ver, y por eso quiero simplemente mencionar esto, porque
parece un tema sencillo, pero se pone más delicado de lo que parece cuando entendemos que no tiene que ver solo con nuestro cerebro. Porque si no, uno podría asistir, y no tengo nada contra la ciencia, pero uno podría asistir a ciertas clases de psicologías o de métodos humanos, pero yo te aseguro que hay muchas personas que tienen buena salud, que tienen una buena familia, que tienen una muy buena economía. Sin embargo, hay recuerdos que los están atormentando al punto de hacerles experimentar odio. No pueden descansar. ¿Por qué? Porque allí hay algo, hay un lugar donde la mano humana no puede llegar. Pero gloria a Dios que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, llega al lugar donde está la frontera del alma y del espíritu. Y ahí el Señor, miren amados, Dios no tiene ningún problema para extirpar lo que haya que extirpar. Y Dios tiene la capacidad aún de hacernos olvidar cosas. Dios lo puede hacer. Si hasta hay enfermedades físicas, por ejemplo, como el mal de Alzheimer, que lo que hace es que las personas olviden literalmente al punto de no reconocer en ocasiones a sus seres más cercanos. Eso del lado negativo. Pero del lado positivo, Dios nos puede poner una especie de anestesia espiritual. Un somnífero celestial, hermanos, para que aquellas cosas que nos estaban dañando directamente sean extirpadas. Y si Dios no lo quiere hacer así, Dios lo va a hacer de tal manera que cuando esos recuerdos vengan sobre tu vida, no te hagan daño. Ahora, ayer les comentaba, déjenme abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Acompáñenme. Quiero mostrarles algo. Lucas 16, versículo 23. Pero muy por encima quiero leerles solamente este versículo para hacer hincapié solo en una cosa. Porque aquí aparece un hombre rico y Lázaro. Pero este diálogo que vamos a ver ahora en la palabra se da no en esta tierra. Tanto el rico como Lázaro habían partido de este mundo, ya no estaban aquí en la tierra. Lázaro fue, cuando muere, es llevado por los ángeles a un lugar, el rico es sepultado, su cuerpo queda allí en el cajón, queda bajo tierra y su alma se va al Hades. Pero mira lo que le sucede allí en Lucas 16, versículo 23. En el Hades alzó sus ojos, está hablando del rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí veo por lo menos dos cosas interesantes, muchas otras más. Pero por un lado, lo recuerda Lázaro. ¿A quién le dice que mande? A Lázaro. Lázaro en esta tierra era un mendigo. Yo creo que el rico todavía tenía algunos conceptos como diciendo, mándalo a Lázaro. Pero lo estaba recordando. Y por otro lado lo reconoce a Abraham. Fíjate que no estoy diciendo que lo conoce, lo reconoce a Abraham. Ahora, su cerebro estaba en el cajón. ¿Cómo explicar? Estaba desconectado, hermanos. Él ya estaba desconectado de su cuerpo físico. Pero entonces, en su alma, él estaba recordando cosas. Y esas son las cuestiones que yo te digo que la mano humana allí no llega. Pero gloria a Dios que nosotros hoy llegamos a la casa de Dios y la mano poderosa de Dios hoy va a cortar con todo tormento, con todo lazo del cazador, con todo recuerdo que te esté haciendo daño. Alabado es su nombre.
Miren, esto es muy interesante. ¿Sabes por qué es interesante? Porque Dios quiere que sus hijos, aún viviendo en esta tierra, puedan vivir en el cielo. Espero que se entienda esto que estoy diciendo. Hay personas que viviendo en la tierra de alguna manera están viviendo un infierno, porque son presas de esos recuerdos de desencanto, de traiciones o de cosas muy delicadas que te han hecho. Y de alguna manera cada vez que recordás ese momento, cada vez que recordás a esa persona, estás viviendo una manera de decirlo. Permítanme, es mucho peor el infierno, pero es una manera de vivir un infierno aquí en la tierra. Y Dios, ¿sabes qué quiere? Que estando aquí en la tierra podamos experimentar el cielo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Será que se puede? Claro que sí, en la presencia de Dios se puede. Y veo en la palabra de Dios, siervos de Dios, siervas de Dios, veo pasajes que me dejan ver que aún estando en situaciones de peligros, estando en situaciones de cárcel, se puede vivir en el cielo. ¿Dónde estaba el apóstol Juan cuando vio el Apocalipsis? ¿Lo leemos? ¿Está bien? Algunos, búscame Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo lo voy a buscar aquí. Vamos a ver dónde estaba Juan. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Sabes quiénes iban a la isla de Patmos? Los peores criminales iban allí, hermanos. Era una isla donde nadie podía escapar, pero a los peores los enviaban a esa isla. Ni siquiera las necesidades básicas que hoy en día se reclaman, las cárceles de ese tiempo, hermano, nada tenían que ver con las cárceles de hoy. Ni celular, ni sueldos, ni aguinaldos, ni vacaciones, pero dejemos eso de lado. Allí estaba el apóstol Juan por predicar la palabra de Dios. Sin embargo, ¿sabes cómo estaba en ese lugar? Leamos el versículo 10. Versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Déjame que te diga algo. A Juan no lo condicionaba el medio ambiente ni el entorno. A Juan lo condicionaba su interior. Él estando aún en esa isla de Patmos, sus pies estaban aquí en la tierra, pero él estaba experimentando el cielo. Él se deleitaba y se gozaba en el Señor. Y él podría haber vivido una vida de angustia, de dolor, de recriminación aún a Dios, diciéndole, pero Señor, si yo estoy predicando tu palabra, ¿cómo permitiste que me envíen a este lugar? Pero Dios vio la actitud de este varón. Entonces, de repente ve una puerta en el cielo y oye una voz que le dice, sube acá. Y le muestran el Apocalipsis, aquel que fue capaz de vivir en una situación de injusticia, pero experimentar el cielo aquí en la tierra. Eso, amados, Dios quiere para nosotros. Y eso se puede alcanzar. Eso lo vamos a alcanzar. Miren, por más que, saben que estábamos allí en Misiones y se me acercó un pastor que me compartió de una doctrina que se está levantando allí, que cada vez con más fuerza, y que dicen que ya en este tiempo
no hay que orar, que no hay que ayunar, que no hace falta congregarse no, que no hace falta bautizarse, me decía. Yo cuando lo escuchaba y estaba preocupado este pastor, me lo vino a compartir. Yo la verdad que no lo había oído. Así sí, uno a veces oye disparates, pero me decía que cada vez con más fuerza. Allí en Misiones es como que es una corriente que se está levantando. Pero gloria a Dios que nosotros, hermanos, vamos contra la corriente. Y sí oramos, y sí ayunamos, y gloria a Dios que cuando no estuve en este viaje, 33 almas se bautizaron y pasaron por las aguas allí en el río. Dale un aplauso al Señor. Ahora volvemos al tema de los recuerdos. Ahora, yo creo que Dios nos quiere mostrar a través de algunos pasajes de la Escritura que nosotros pensamos, hay ocasiones en las que pensamos que ya estamos bien, que ya no nos hace falta más nada, que estamos pum para arriba y que ya nada ni nadie nos puede afectar. Y viene Dios y nos ama tanto que nos quiere demostrar que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Estuve leyendo la historia de un varón, tremendo varón de Dios, una figura de Cristo. Estoy hablando de José, hermanos. La historia de José, cada vez que la leo, es como que Dios me permite ver algo nuevo, ver algo que es de bendición para nuestras vidas. Pero el Señor me inquietó, hablando de este tema de los recuerdos. José fue... ¿Cuántos conocen la historia de José? Yo creo que la gran mayoría. Tal vez puede ser que haya personas que no la conozcan. José fue un varón que sufrió muchas injusticias. Ahora, me llamó mucho la atención que en el capítulo 41, él dice, ahora lo vamos a ir a buscar, pero él dice algo. Él tiene 2 hijos estando en Egipto. A uno le puso Manasés y al otro le puso Efraín. Ahora, ¿sabes por qué le puso Manasés a su primer hijo? Claro, Manasés quiere decir, tiene que ver con una raíz que es olvidar. Entonces, mirá, acompáñame al capítulo 41 de Génesis. Vamos a buscar el versículo 51. Génesis 41, versículo 51. Ya lo tenemos. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Todo este capítulo 41 es muy interesante, amados. Realmente lo que Dios hace con este varón, un varón donde prácticamente yo no le encuentro, algunas cositas tal vez tendría como pero que no las voy a mencionar, porque creo que es un ejemplo en muchos aspectos. Pero me llamó la atención que aquí José dice que le puso Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Será así? ¿Será que se había olvidado de todo José? Bueno, les voy a dar una pista. En realidad, como hay ocasiones en las que nosotros decimos o pretendemos mostrar o queremos hacernos creer a nosotros mismos que ya nos olvidamos de algunas cosas y que ya quedaron sepultadas. Pero en este caso viene Dios en el próximo capítulo y le va a demostrar a José que no se había olvidado nada. Porque, hermano, primero le caen 10 hermanos. Ahora vamos a ver qué pasa. Es como que viene Dios y le dice: así que
¿te olvidaste de todo? Sí, Señor, ya está. Ya está, una nueva etapa, un nuevo año, ya me olvidé de todo. Ah, muy bien. Bueno, yo entonces te voy a probar ahora. Y le manda a los 10. Que lo que le hicieron fue impresionante, hermano. A ese José lo que le hicieron. Era el amado de su padre. Lo separaron de todo, le arrancaron su identidad. Le sacan su manto de colores, un manto especial. Lo echan en una cisterna, lo venden como esclavo. Impresionante lo que le hacen. Ahora José, después de todo lo que atravesó, él creía que había olvidado. Como mucho pueblo de Dios, que de repente entra en desiertos o entra en, como decían allí en mi pueblo, trompezones, pensando que ya están bien, pero de repente, ¿y por qué? Porque uno dice, ya está, yo conocí al Señor. Te recuerdo que Dios primero nos salva, luego viene un proceso de sanidad, pero lo tenemos que dejar obrar a Dios. Entonces Dios le muestra, en el caso de José, como le puede mostrar a muchos, que eso que pensás que olvidaste, cuando de repente te viene ese olor de ese perfume o ese recuerdo de esa cara o eso, o te encontrás no sé dónde con ese amor del pasado, se te mueve la estantería. Y aquí no hay lugar para que se mueva la estantería ni para que me llamen por teléfono a esta hora. Así que díganle que no estoy. Gloria a Dios. Dios nos va a ministrar hoy, amados. Mirá lo que pasa. Vamos un poquito más abajo. Vamos al próximo capítulo. Capítulo 42. Yo quiero mostrarles, voy a buscar el versículo donde Dios le presenta a los 10 hermanos. En realidad esto es como que hay personas que creen haber olvidado cosas, pero de repente cuando son confrontados por esa realidad, ¿será que se han olvidado? Y si no se olvidaron, ¿será que el recordar eso no les genera ningún dolor? Porque Dios quiere establecer varones y mujeres firmes. Amados, la iglesia del Señor Jesucristo es gloriosa. Somos columna y baluarte de la verdad. No hay lugar para que nada te mueva. Entonces en el capítulo 42, mira, versículo, podemos leer versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Detengámonos un instante. El capítulo anterior, José dijo que ya se había olvidado de la casa de su padre. ¿Dijo eso, sí o no? Y ahora cuando los vio, los conoció. ¿Se había olvidado o no se había olvidado? Había algo que no se había olvidado, pero hizo como que no los conoció. Yo creo, ¿saben que las personas tenemos una especie de sistema defensivo donde frente a situaciones, no todos reaccionan de la misma manera, pero hay situaciones donde es como que nos salta la térmica? Hermano, muéstreme el versículo donde dice que salta la térmica. Se lo digo así para que me entienda. Es como que uno activa mecanismos de defensa y dentro de esos mecanismos podemos llegar a reaccionar ásperamente, agresivamente. Podemos hacer de cuenta que no recordamos, que nos olvidamos, pero la realidad es que no es así. Y la térmica salta. Ahora, déjame que te diga algo. Cuando salta la térmica, no quiere decir que el problema ya se resolvió. Lo que te está mostrando eso es que hay un problema y que hay que resolverlo. Entonces, mira lo que dice. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido?
Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces, me llamó la atención la reacción que tiene José. Porque si realmente José no los hubiera conocido, o si José los hubiera olvidado como él dijo, y se los encuentra, si él estaría bien, yo creo que les podría haber dicho: ¡hey! Ustedes no se acuerdan de mí. Miren quién soy. Acuérdense, miren, los voy a bendecir. José no habló así. José les habló ásperamente. Es como que le vino... En realidad, ¿sabés lo que estaba haciendo Dios? Dios lo estaba confrontando, pero porque Dios lo amaba a José. De la misma manera que hoy nos va a confrontar, porque Dios nos ama. Y José comenzó a reaccionar de maneras que ni él lo podía controlar. Es más, dejó preso a uno. Dejó preso a uno. Y yo me imagino como que José por dentro, por fuera disimulaba, pero él por dentro decía: años estuve esperando este momento. Yo sabía que algún día algo iba a pasar y que los iba a tener delante mío. Y ahora, con todo el poder que tengo, que soy el segundo de Faraón, que hago así y no me los dejan salir a ninguno y hago lo que quiero, ahora van a saber lo que es bueno. Se empezó a manifestar eso en aquel que dijo que ya se había olvidado. Entonces, es más, yo creo que en sus recuerdos, en la necesidad que él tenía de ministrarse, incluso cuando deja preso a uno de sus hermanos, yo siento que todavía puede haber personas aquí que se encuentran presas de algún lazo, de algún recuerdo. Pero te vuelvo a decir, como te decía antes, qué bueno que estemos aquí. Qué bueno que estemos aquí, porque vamos a ser librados de cualquier lazo del cazador, de cualquier recuerdo que nos esté haciendo daño. Mirá, si seguimos leyendo unos versículos más abajo, yo separé unos versículos aquí. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 21, porque hermanos, esto no solo tuvo que ver con José. Ahora vamos a ver que empiezan a aparecer recuerdos por todos lados. Acá empezaron a recordar todos. Hay situaciones, sobre todo cuando hay situaciones de estrés, empiezan a manifestarse cosas. Yo creo, miren, José estaba enojado, hermanos. Y la realidad, ¿sabes cuál es? Que tenía motivos para estar enojado. Si las cosas que le hicieron, lo que él tuvo que padecer, los años que él tuvo que trabajar ni siquiera trabajar, que vivir como esclavo, los años que estuvo encarcelado, los años que él estuvo despojado de los seres que él amaba, los años en los que él fue olvidado por todos, porque lo olvidó el copero cuando salió de la cárcel, porque él podría haber pensado que hasta Dios se había olvidado de él. José tenía motivos, hermano, para no estar bien, pero Dios aquí lo está ministrando, como puede ser que muchos aquí tengan motivos. Yo no te vine a decir, pone una sonrisa, hermano, de oreja a oreja ahora porque estás en la casa de Dios. No, esto no se trata ni de confesión positiva, ni de poner a las personas a repetir frases sin sentido. Esto se trata de dejar que la mano poderosa de Dios ministre lo más profundo de nuestro ser. Y gloria a Dios cuando somos confrontados por Dios. Mirá lo que sucede aquí. Empiezan a salir trapitos en los hermanos también. Por eso marqué este versículo 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea que en los hermanos también había cosas. Ellos, ¿cuánto tiempo? ¿Alguien sabe cuánto tiempo había pasado?
13 años habían pasado. 17 años tenía José cuando lo vendieron. Aquí tenía 30 años José. Y empiezan a aparecer recuerdos en los hermanos que se ve que estaban tapados. Quizá nunca más hablaron de José. Dijeron, jamás, está prohibido mencionar José en la casa de nuestro padre. Pero acá dice que verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Empezaron a recordar la angustia de José. ¿Se imaginan, hermanos, el dolor de José rogándoles por la injusticia que le estaban haciendo? Y estos siendo indiferentes. Y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Dios los está confrontando a ellos también. Hoy es un día de confrontación gloriosa, gloriosa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque las confrontaciones de Dios sanan. Las confrontaciones de Dios traen liberación. Y dice el versículo que sigue, mira qué interesante. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Vamos a detenernos un instante, porque vamos a ver que todos tenían cosas guardadas. Yo me sorprendí leyendo esto. Rubén durante 13 años tuvo esto guardado. Es como que él ahora, mire, alguien podrá decir, hermano, los está mandando al frente. Sí, está bien, los está mandando al frente. Pero él está recordando algo que sucedió. Se ve que Rubén fue el único, por lo menos en lo que dice aquí. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven. Y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Entonces puede haber cosas que hiciste hace mucho tiempo, que no las hablaste más, que decís, ya fue eso, ya pasó, no se lo contaste a nadie, las guardaste o dijiste, eso quedó sepultado. Sin embargo, Dios los confronta para que eso comience a salir de la misma manera que hoy va a salir todo lo que ha estado oculto, porque aquí está aquel que nos puede dar la victoria y que nos va a dar la victoria en este día. Regálale una ofrenda de palmas al Rey. Te quiero seguir leyendo, mirá. Mirá, déjame leer unos versículos más, porque aquí están siendo tratados todos, hermano. Primero, ellos habían sido tratados en su tierra. ¿Sabes por qué? Porque había hambre y estaban pasando hambre. Pero mirá cómo dice el versículo que sigue, el versículo 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Fíjate lo que sucede aquí. A mí me llamó la atención esto también. Es como que José recordaba todo y como que se le mezcló todo en su interior. Él quería sinceramente olvidar. Como yo sé que muchos quieren olvidar, hacen lo posible para ni siquiera acordarse de aquel momento difícil, de aquel tiempo o esas experiencias que han sido malas. Y cada tanto eso te puede jugar una mala pasada. José estaba luchando con eso, pero se dio cuenta que no estaba bien, que no estaba sano. Entonces, ¿qué hizo? Decide dejar a uno. ¿A quién dejan? Recién lo leímos. Se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Yo me puse a pensar, ¿por qué aprisionó a Simeón?
Saben que en el Antiguo Testamento había leyes muy marcadas y sobre todo los hijos primogénitos y el orden de nacimiento era muy considerado, no solo por Dios, sino por todas las personas. Entonces, José lo agarra a Simeón. Y saben que en realidad, si vemos el orden del nacimiento de los hijos de Jacob, el primero fue Rubén. Le sigue Simeón. Luego Leví y luego Judá. Bueno, ahí están, los dos se van apareciendo. Pero en realidad, al que tendrían que haber agarrado, ¿sabes a quién es? A Rubén, que era el primogénito. Pero ¿sabes lo que sucede aquí? José se dio cuenta que Rubén se ministró. Rubén dijo: yo les dije tal y tal cosa. Recuerden, yo recuerdo cuando pasó, es como que Rubén se pudo ministrar. Entonces José dice: agárrenlo a ese, al que sigue. Agárrenlo a ese porque necesito que se ministre. Y luego van a ser ministrados todos. Y el tema es que Simeón queda mucho tiempo preso, hermanos. Porque sabe que el trato era que él quedaba preso hasta que vayan a buscar a Benjamín. Los 9 hermanos, o los 10, se van como que van a buscar a Benjamín. Pero cuando llegan, Jacob, el papá, deja que lo lleven a Benjamín, ¿sí o no? No. ¿Por qué no deja que lo lleven? Por los recuerdos. Porque Jacob dice: si lo que le pasó al primero. Mire, hermano, es que todo esto tiene que ver todo con los recuerdos. Yo creo que hasta José podía pensar: si a mí me hicieron lo que me hicieron, ¿qué no le harán a Benjamín? A mi hijo menor todavía. Al Benjamín de la familia, ¿qué no le harán estos bandidos? Y cuando lo van y se presentan delante de Jacob, Jacob dice: no, a Benjamín no lo llevan. Y dice: ¿por qué? Déjame que te lo lea. Mirá, dice más abajo en el versículo 37. Y Rubén habló a su padre diciendo, porque no lo podían convencer, hermano. Pero Rubén, mira lo que le dice: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Era tanto lo que quería, porque querían liberar también a Simeón. Simeón, hermano, no sé cuánto tiempo habrá estado en la cárcel. Es más, se les terminó toda la comida que José les había dado y así todo. Jacob no quería dejar ir a su hijo. Mirá por qué. Rubén le habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo te lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. En definitiva, amados, Jacob estaba prisionero de recuerdos impresionantes, de recuerdos que lo tenían amargado. Más abajo, estamos sobre el límite del tiempo, pero déjenme que les lea unos versículos. Mirá, sigamos leyendo. Vamos a seguir el versículo 29. Porque Jacob se da cuenta que si no lo dejaba ir, iban a morir todos, hermano. Morían todos, no tenían más para comer. Versículo 29. Y alzando José sus ojos, esto está en Génesis capítulo 43. Yo anoté Génesis capítulo 43, versículo 29. Mira, busquémoslo, mira lo que sucede aquí. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Versículo 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró
allí. Bueno, usted conoce la historia, una historia maravillosa, una historia muy fuerte. Allí luego José sale, se da a conocer a sus hermanos. José había entendido que era un propósito de Dios para preservar la vida a su pueblo, por el cual él había pasado todo lo que pasó. Y allí, hermanos, se dijeron lo que se tenían que decir, patalearon, lloraron, pero gloria a Dios, que es una historia impresionante. Pero Dios lo que le quería mostrar a José, ¿sabes qué era? Que José lo tenía que dejar a Dios entrar a ministrar aquellas cosas que él pensó que había sanado y que no las había sanado. En este tiempo, antes de que termine el año de la dedicación, tenemos que permitir que Dios con su bisturí celestial, con su mano poderosa, hermanos, venga a nosotros y haga lo que tenga que hacer. Porque Él sí puede sanar aquello que tanto daño te estuvo haciendo. Aquello que no lográs superar. Te decía antes que Jacob vivió una vida triste. ¿Sabes que en un momento Faraón le pregunta, ¿cuántos años tiene? Le pregunta Jacob. Y cuando leía, se los voy a leer también, acompáñenme porque esto está en el capítulo 47. Me llama mucho la atención la respuesta que da Jacob. O sea, un hombre que los recuerdos lo hicieron vivir atormentado. Mirá, Génesis 47, versículo 18. No, perdón, versículo 8. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió, me llamó la atención esto. Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Oí esto, Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Pocos y primero pocos, hermano. A ver, ¿cuántos aquí tienen menos de 40 años? ¡Wow! La gran mayoría. Bueno, Jacob había vivido más de 3 vidas de ustedes. Y dice pocos años. Pero lo que me llama la atención, que dice pocos y malos. ¿Sabes por qué? Porque los recuerdos a él lo atormentaban, lo tenían mal. No sé cuántos años tiene cada uno aquí, pero lo que sí sé, que Dios, esta segunda parte, donde dice los que han sido malos, eso se va a revertir definitivamente, hermanos. Aún aquellos recuerdos, mira, aquellas cosas que tal vez hasta sentís vergüenza, sentís dolor. Hay cosas. Yo hace muchos años me ministré, ya voy a ir terminando, pero me ministré con algo que para algunos puede ser hasta una tontería. Para mí en un tiempo, buscame para ir terminando en Isaías capítulo 54, versículo 4. Porque quiero leer este versículo y el que sigue también antes de terminar. Pero cuando el Señor empezó a ministrar hace muchos años, experiencias que yo había tenido, recuerdos que había tenido, hoy le dije algo a mi hermano Néstor, porque él en un tiempo también, yo creo que vos cantabas una canción que decía, ¿cómo no voy a ser? ¿Qué decía? No te animás. Hincha de Boca, vago y atorrante. Lo dijo él. Pero la verdad es que yo la cantaba con él. Son esas cosas que en su tiempo hasta era un orgullo, hermano. Y si tu equipo iba perdiendo, encima era un cántico de guerra. Lo cantabas más fuerte todavía.
Y eso era motivo de... Pero miren, por eso les digo que son cosas insignificantes, pero que Dios cuando viene a ministrar los recuerdos, ministra, porque hay una realidad. Uno canta a veces sin siquiera, o sabiendo lo que canta en ese tiempo. Hasta que el Espíritu me recordó y me hizo entender que yo no era ningún vago ni atorrante, que era un hijo de Dios comprado con la sangre preciosa de Cristo, igual que vos. Sin hincha de boca. Eso me lo editan. Pero hay cosas que uno hasta, y en público, hasta le puede causar vergüenza hablarlo, contarlo. Entonces, en Isaías capítulo 54, todo este capítulo también es maravilloso. Pero mira, yo quiero cerrar con esto antes de orar. Porque viene Dios y nos dice, es Dios hablándole a su iglesia, es Dios hablándole a su pueblo. Al pueblo que, como te decía al principio, fue capaz de venir a cobijarse bajo las alas del Altísimo, a ponerse bajo la sombra del Omnipotente y dejar que el Señor nos cubra. Cuando Dios ve esa actitud, entonces nos dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Y oí esta parte. Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. ¿Será que Dios puede borrar recuerdos? Ayer me quedó inconcluso. Ayer tenía ganas de terminar con el tema, pero no me dio el tiempo. Pero gloria a Dios que hoy sí nos dio el tiempo. Esto es palabra de Dios. Y esto es promesa de Dios. Poneme el versículo 5 también. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Hay alguien que sí tiene la capacidad de borrar, por más que se llame como se llame ese recuerdo, de extirparlo, de que directamente te olvides. Y Dios lo que puede hacer también, a la manera de José, ministrarnos de tal manera que cuando recordemos aquellas situaciones o aquellas personas que nos hicieron daño, aunque nos toque enfrentarlas, ya no nos va a producir daño, porque los vamos a mirar de otra manera, porque los vamos a mirar a través de los ojos de Dios, porque vamos a manifestar el amor glorioso que nuestro Padre Celestial depositó en nosotros. Yo siento orar, pero siento que el Espíritu Santo nos quiere sanar definitivamente en esta etapa tan importante del año, donde es importante hacer balance y mirar hacia adentro, y uno está esperando que termine el año, a lo mejor por tantas expectativas, pero Dios quiere que lo termines de la mejor manera, para que comiences una nueva etapa en victoria, sano, en libertad. Entonces, aquellos que puedan ponerse de pie, por favor, vamos a ponernos de pie. Qué hermoso ese versículo 4. Poneme de vuelta el versículo anterior. Antes de orar lo quiero leer. No temas. Recibí esta palabra, varón. Recibí esta palabra, mujer. No temas, pues no serás confundida. Oí esta palabra. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. A Dios no le cuesta nada.
Dios lo que está esperando es un corazón capaz de refugiarse a su abrigo, bajo sus alas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, gracias porque cuando tú nos recuerdas situaciones, cuando tú nos confrontas con experiencias del pasado, que en tantas ocasiones pensamos que han sido superadas, olvidadas, extirpadas, pero entendemos en esas confrontaciones que aún esas cosas están en el corazón, generando dolor, recordando heridas que no han sido cerradas. Pero hoy estamos en tu presencia. Una vez más, estamos delante de ti. Tú en estos días especiales estás haciendo una obra maravillosa. Estás preparando corazones íntegros, corazones sanos, almas, Señor, que nada ni nadie tengan un motivo por el cual hacerlas caer, detenerlas. Yo te ruego, Espíritu Santo, en esta hora, que seas tú, Señor, obrando, que seas tú operando, en el nombre de Jesús. Si en esa operación, Señor, es necesario recordar esos nombres, recordar esos rostros, recordar esas experiencias, tú estás en control. El Espíritu Santo está en control en esta hora. No nos distraigamos, dejemos que Él opere. Dios sabe cómo obrar en cada alma. Dios sabe lo que cada uno necesita entregar, lo que necesitamos sanar. Por eso en esta hora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, seas tú aún ese momento que ha causado tristeza, que ha causado dolor. Señor, si son seres queridos que los hemos perdido por algún motivo, que seamos confrontados con esa realidad, y si eran creyentes, descansar en ti sabiendo que están en tu regazo, en tu presencia. Si han sido experiencias de dolor por maltrato verbal, físico, abusos, si han sido maltratos que nos han marcado y venimos trayendo ese peso sobre nosotros, una vez más venimos ahora a los pies de la cruz, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú lo hiciste de esa manera con José, Señor, confrontándolo con sus hermanos, recordándole, Señor, aquello que él pensó que ya estaba sanado, pero que la realidad era que necesitaba dejarte obrar a ti. Aquellos que sientan presentarse, pero con un corazón sincero delante de Dios, hay libertad para acercarse al altar una vez más y despojarnos de todo aparato defensivo humano, despojarnos de cualquier método que nos hayan dicho o enseñado, porque aquí no existen los métodos. Aquí es la mano poderosa del Señor trayendo ministración, trayendo libertad, trayendo sanidad. Gracias te damos, Señor. Gracias porque podemos venir delante de ti. Gracias porque en ti podemos ser sanos. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque tú prometiste que no seremos avergonzados ni afrentados. Gracias, Señor, porque tú nos has prometido que nos olvidaremos de las vergüenzas de nuestra juventud, de nuestra niñez, de las afrentas de la viudez,
Venimos delante de ti en esta hora, Señor. Nos postramos, reconocemos tu señorío, proclamamos tu majestad y te rogamos que obres en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Ya no más lugar, Señor, para esos recuerdos que nos hacían retroceder. Porque a ti no te agradan los que retroceden, Señor. A ti te agradan los que permanecen y perseveran para la salvación de sus almas. Señor, en el nombre de Jesús, ya no hay lugar para ocultar aquellas cosas de las cuales el mismo enemigo tomaba ventaja. Oh, Shikala Yarabarra Yarabase. Sigue ministrando, Espíritu Santo. Sigue moviendo tu mano de poder. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Y aquí continuamos desarrollando este tema tan, pero tan importante. ¿Cuántas personas con las que hablamos y es como que no logran desarrollar su presente, no pueden superar incluso alguna situación que les ha generado daño, que les ha generado conflicto, y es como que permanentemente están presas, están víctimas de ese recuerdo? Tal vez hay personas que por lo que les dijeron o por lo que les hicieron, estás metido como en un círculo de angustia, de aflicción. Sabes que Dios ha dado una orden. Dentro de esa orden que Dios ha dado tiene que ver con los afligidos de Sión. ¿Quiénes son estos afligidos de Sión? Tiene que ver con los creyentes. Sión representa a la iglesia, a los que creen sinceramente en Jesucristo. Dios ha ordenado que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, que se les dé óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu abatido. Entonces, puede ser que nos toque atravesar algún valle, alguna situación hasta de tristeza. Jesús también la atravesó, pero no para siempre se trilla el trigo. Llega un momento en que esa lluvia, esa tormenta, ese viento desfavorable se detiene. Dios ya ha dado la orden. Viene un nuevo tiempo. Qué importante que lo recibas y que te metas en este río que Dios ya ha soltado. Porque si sos capaz de meterte en el río de Dios, te aseguro que vas a recibir bendición para tu vida. Esperamos encontrarnos en un próximo programa para seguir siendo edificados por su palabra. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.